Muy buen día, bienvenidos nuevamente a el módulo número 1 del Diplomado en Territorios Sustentables. Mi nombre es Alex Renderos y estaremos hablando en esta segunda edición, en esta segunda teleclase, sobre el ordenamiento y el desarrollo territorial en un territorio, obviamente, ¿no? Para eso, hagamos una recapitulación muy breve de lo que comprendimos que era un territorio en la serie de video anterior. Un territorio podemos definirlo como una construcción social e histórica a partir del espacio geográfico. Se trata de un campo que relaciona a diferentes actores, que es multivariado y que es complejo. Es un proyecto social y además es un proyecto político por su capacidad que tiene de organización, de control y de delimitación de un espacio físico. Por tanto, el territorio existe en la medida en que un espacio es establecido a través de sus relaciones sociales y sus relaciones sociales con la naturaleza, así como de la misma relación entre sociedades. Estas relaciones definen y diferencian a los territorios. Por lo tanto, no es única ni principalmente un espacio físico, sino que se trata de una construcción social. Esto había quedado claro en el video anterior. Ahora vamos a tratar de hacer un juego en cuanto a la definición o a la caracterización de los actores que habíamos hablado que constituyen el territorio. Primero me gustaría hacer dos citas. La primera de José Arocena, que propone 3 categorías en cuanto a la definición de actores en función del rol que juegan en el juego social de un territorio. Primero lo define como un sistema de acción con la lógica administrativa, la lógica empresarial y la lógica territorial. Coincidentemente, Pedro Abramo define esta relación de actores sociales en el territorio bajo 3 lógicas igualmente: la lógica del Estado, la lógica del mercado y la lógica de la necesidad. Y es importante ver cómo ambas, aunque tengan nombres distintos, se relacionan con actores específicos. Mientras que la lógica administrativa se relaciona con la lógica del Estado, que consiste en organismos o instituciones que integran la administración local y su relación con el sistema nacional, la lógica empresarial es coherente con la lógica del mercado de Abramo y relaciona o presenta o introduce a empresarios, trabajadores, miembros de organizaciones patronales, sindicales, toda aquella institución que promueve el desarrollo productivo y económico de un territorio. Y por último, la tercera lógica, que Arocena define como la lógica de actores territorial, es coincidente con la lógica de la necesidad de Pedro Abramo, en la que se pueden identificar ONGs, organizaciones sociales o demás expresiones colectivas de la sociedad civil organizada o incluso no organizada. ¿Por qué hago esta comparación? Porque creo que bajo la lógica de Abramo, definir una lógica únicamente del Estado, una lógica únicamente del mercado y una lógica únicamente de la necesidad, puede ejemplificar de manera más sencilla la definición de actores en el territorio, sobre todo por la lógica más micro, que sería la lógica social o de la necesidad. Estamos hablando, y hay que reflexionar sobre la palabra necesidad. Quiere decir que la parte social, la parte de organización social o incluso organización comunitaria, como una ADESCO o una asociación vecinal, tiene necesidades muy particulares que no pueden ser solventadas única y exclusivamente con el trabajo de la propia sociedad organizada. Dentro de la lógica de la gestión social del hábitat, se presenta la posibilidad de empoderar a estos actores sociales para que sean actores activos dentro del juego social para poder complementar o para poder llegar a que sea suficiente una respuesta ante una necesidad. Pero no basta solamente con el juego social de la necesidad de los actores sociales, sino que debe de haber una relación
entre el Estado, entre el mercado y entre la necesidad. Y aquí es donde comienza a introducirse el sistema de ordenamiento, el ordenamiento territorial. Cómo yo ordeno o cómo yo hago que coincidan los espacios en un mismo punto o en un mismo lugar, que puede ser, como lo hemos hablado, dentro de un territorio, un ambiente físico, como el ambiente natural, o un ambiente intangible, que no se puede ver, que no se puede tocar, como las relaciones sociales. Esos son dos layers o dos capas dentro del territorio. Por tanto, tenemos estos atributos de orden social, estos atributos culturales que le pertenecen a la lógica de la sociedad, están también los atributos medioambientales, ¿verdad? Y todo esto debe de consonar con los objetivos del sistema del Estado para poder promover un territorio, el cual debe de ser impulsado de manera estructurada por la lógica del mercado. Quiere decir que, por un lado, el Estado trata de organizar, de priorizar, de definir cuáles serán los objetivos bajo los cuales este territorio funcionará. Mientras que la lógica del mercado o la lógica productiva deberá de coadyuvar a cumplir esos objetivos para que la lógica de la necesidad o la lógica social de las organizaciones comunales pueda verse beneficiada con mejoras en su entorno físico y en su entorno social. Entonces, comprender cómo podría ordenarse este juego de fuerzas dentro de un territorio es lo que trata de plantear el ordenamiento territorial. Como hemos hablado antes, el territorio tiene un enfoque sistémico. Por tanto, debemos de, para entender cómo ordenar estas fuerzas, comprender que existen ciertos órdenes que ya operan en el territorio. Eso quiere decir que sus territorios son completamente heterogéneos. No hay dos territorios que se parezcan en organización, ni en juegos, ni en interacción social, ni en recursos. Entonces, definir los órdenes o la jerarquía imperante en un territorio es vital para poder comenzar a intervenir en él. ¿Cómo son las relaciones sociales? Por ejemplo, en un asentamiento precario puede haber líderes o lideresas que definan el orden social de ese asentamiento precario, y no así el orden establecido o los lineamientos municipales establecidos. Entonces, comprender el orden social, estas jerarquías que ya operan el territorio, nos ayuda a establecer prioridades de cómo intervenir o de cómo interceder en este. Segundo, estos órdenes expresan inequívocamente poderes que se ejercen sobre este territorio. Volviendo a un asentamiento precario, cuando la presión social es muy grande, ya sea porque hay necesidades incumplidas que generan una desconfianza desde la sociedad que habita este asentamiento precario, o bien desde los grupos sociales que podrían denominarse como terroristas, que definen ciertas acciones sobre el territorio, hay poderes que tenemos que definir y que tenemos que gestionar. Y por último, existen múltiples vínculos y a diferentes escalas entre estos actores del territorio. Esto quiere decir que los actores no están aislados. Así como el territorio no se encuentra aislado de otros territorios, los actores no se encuentran aislados de otros actores, sino que constantemente y de manera periódica tienen relaciones que incluso hay que conocer y respetar y explotar para poder generar el bien común. Entonces, el desarrollo territorial es un proceso que es interactivo con la sociedad, con la cultura, con lo económico y con lo político. Trata de canalizar la energía de los actores implicados en este sistema para transformar elementos del mismo. Esperamos que siempre, por ser ordenamiento, estos enfoques que se quieren mejorar de estos elementos estructurales sean siempre en pro del bien común y no de un bien sectorial. Busca aprovechar potencialidades y oportunidades, así como reducir desequilibrios internos o externos.
En la parte de los equilibrios o los desequilibrios trataremos de hacer un poco más de hincapié y profundizar un poco más en el tercer tema. Esto lo que intentará será generar de manera más puntual mejores empleos, competitividad y riqueza para el territorio. Y todo tiene la finalidad última de generar mejores condiciones de vida para toda la población, tanto la actual como la futura. Por tanto, estamos hablando de competencias, de la capacidad que tenemos para fortalecer las competencias de estos diferentes actores. A mí me gustaría poder definir, para que podamos discutir cómo fortalecer estas competencias en el foro número 2 de este primer módulo, 6 grandes temas de competitividad que coadyuvan al desarrollo y ordenamiento territorial. Primero, la competitividad social o el bienestar social, que es el que debe de primar sobre todos los otros actores y sobre todas las otras fuerzas. Segundo, la sostenibilidad ambiental. Incluso el bienestar social no debería ir en detrimento de la sostenibilidad ambiental. No puedo yo botar o talar una gran extensión de árboles para construir una gran residencial, porque estaría afectando la biodiversidad y el ecosistema natural de mi territorio, lo cual a la larga también podría impactar negativamente sobre la misma residencial que yo he intentado construir y por tanto afectar en el bienestar social. Ejemplo de esto es la permeabilización de grandes áreas para uso comercial en los 3 grandes centros comerciales del área metropolitana de San Salvador, cuya construcción tuvo un efecto negativo en la crecida de los ríos río abajo, entrando a la zona de Soyapango e Ilopango en San Salvador. Esto quiere decir de que esto debe de tener tanto el bienestar social como la sostenibilidad ambiental un equilibrio. Por otro lado, un tercer punto es la identidad cultural y el respeto por la diversidad cultural. El respeto a las tradiciones, al folclore y a las creencias deben de mantenerse también como espacios flexibles en los territorios. Estamos hablando de poblaciones indígenas con creencias y tradiciones muy arraigadas que deberíamos heredar y respetar. Luego tenemos un sistema de gobernabilidad y participación. Gobernabilidad en el sentido de poder establecer las normas del juego a nivel, en este caso territorial, pero también que pueda haber sistemas de participación. No debería de ser una planificación tecnocrática, es decir, solamente el técnico detrás de un escritorio tratando de definir cómo funciona un territorio, ni tampoco una planificación política o eminentemente política, tratando de hablar de la política electoral, que solamente trata de definir proyectos grandes que tengan un impacto político electoral, sino que también debería de generar espacios de participación ciudadana, es decir, estos espacios plurales y diversos en los que las mismas personas pueden decidir y definir algunos aspectos o el rumbo que tendrán algunos objetivos de su propio territorio. Luego tenemos, obviamente, el ordenamiento territorial como la estrategia por la cual estos elementos pueden organizarse en el espacio físico. Y por último, la competitividad económica, que es la capacidad para poder generar y para poder producir y para poder explotar los recursos de un territorio de manera efectiva. ¿Y cómo? Las riquezas que puedan generarse de esta competitividad económica puedan promover los aspectos sociales, socioambientales, culturales y de gobernabilidad del territorio. Por lo tanto, podemos decir que el espacio físico es un soporte para el espacio económico, el espacio político y el espacio social, es decir, la lógica del mercado, la lógica del Estado y la lógica de la necesidad. En este sentido, el desarrollo territorial es un proceso de transformación de relaciones de poder dentro de este territorio y que depende de diferentes catalizadores.